Hola, buenos días. Soy Emilio García, de la Biblioteca de Martorell de Martorell, y me gustaría compartir con vosotros unos minutos hablando de una novela y de su autor. La novela es esta que tengo aquí, se titula Capitán de Mar y Guerra, y su autor es Patrick O'Brian. Esta novela es una novela que, en mi modo de ver, merece la pena que hablemos un poquito sobre ella, gastar estos minutos hablando sobre ella, porque difícilmente encontraremos en el mundo de la literatura que habla sobre el mar, sobre los buques de guerra, sobre las armadas, sobre la historia de la marina, novelas tan bien ambientadas, tan bien documentadas y que recrean con tanta precisión no solamente el ambiente, sino el entorno, incluso la arquitectura de los barcos, y algo que es muy importante y que muchas veces se escapa, y es la forma de hablar de los personajes. Los personajes hablan como hablaban los marinos de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Esto es una cosa que siempre se le preguntó a su autor cuando se le hacían entrevistas sobre la forma en que había escrito las novelas, porque esta no solamente es una novela, sino que es la primera de una serie de 20 novelas sobre la Armada inglesa. No os asustéis, no hace falta leer las 20. Esta se lee por sí sola y luego, si queremos más, pues la seguimos leyendo y nos vamos enterando de lo que pasa. Cada una de ellas se podría leer por separado, disfrutaríamos de su lectura y no haría falta leer ni las precedentes ni las posteriores. Siempre sería más enriquecedor, pero no hace falta. Cuando se le preguntaba, lo que estábamos comentando, sobre la forma de hablar de los personajes, sobre los diálogos, incluso la forma de pensar de los personajes, que son tal cual serían si hubieran hablado personas que efectivamente hubieran vivido a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Patrick O'Brian explicaba que él, cuando era pequeño, cuando era un adolescente, o preadolescente, tenía 8, 9, 10, 11, 12 años, tuvo acceso a la biblioteca de su abuelo, en la cual había anuarios de la Marina pues desde el siglo XVIII, y en estos anuarios se hablaba con este lenguaje, eran de época, estaban editados en ese momento, y él a esas edades los devoró, se los asimiló, y se le quedó grabado esa forma de hablar y de escribir. Cuando le preguntaban ¿qué labor de documentación tan impresionante has tenido que hacer para poder escribir así? Dice, no, labor de documentación ninguna, ya estaba hecha, la labor ya estaba hecha desde que tenía 12, 13 años, que leí e integré en mi cerebro, en mi modo de pensar, esa forma de hablar, de escribir e incluso de pensar. Esta novela en concreto, la primera de la serie, pero bueno, todas las novelas de la serie merecen muchísimo la pena el ser leídas, porque nos van a dar esta visión desde dentro de cómo era la vida en un barco de vela. Si tenemos algún tipo de interés, algún tipo de curiosidad por cómo era la vida en el mar hace 200 años, antes de que aparecieran los motores a vapor, los barcos con casco de acero, etcétera, cómo era la navegación con madera y vela, con cascos de madera y impulsados por las velas, estos son vuestros libros. Hay que hacer una advertencia. Son libros con muchísima riqueza léxica. De hecho, tienen al principio, no lo sé, que me parece que están al final del libro, tienen un glosario con términos marinos para poder mejor entender lo que nos está diciendo, porque está la riqueza, está la potencia del lenguaje marino que nos está comunicando, que utiliza muchísimas palabras marineras, y por eso hace falta, para los que no estamos muy versados en esta materia, nos viene muy bien este glosario para poder entender cuando hay alguna palabra, cuando el vocabulario se nos hace un poquito complicado, podemos ir a este glosario y entender qué es lo que a qué se está refiriendo con determinada palabra. Eso no le quita un ápice de amenidad o de ritmo a la novela, que por otro lado no solamente
su única virtud no es el ambiente, sino que nos está contando una historia, y una historia con su trama, con su argumento, y que pues también nos hace seguir con atención lo que nos está contando. Es, por un lado, nos está contando una historia que nos llama la atención y que nos hace seguir el ritmo de la novela, y por otro lado nos está dando una serie de conocimientos sobre el mundo de la Armada, el mundo de los barcos de vela, el mundo de los barcos de guerra. Es, por tanto, una novela que, a mi modo de ver, es digna de atención y que merece la pena dedicarle un tiempo para leerla. También corremos el riesgo, como con tantas series de novelas, que nos hagamos adictos y queramos seguir leyendo novelas de Patrick O'Brian, que tiene un club de fans por todo el mundo. Y mucha gente que no conocía, que no tenía particular afinidad por el mundo del mar, leyendo a Patrick O'Brian se ha interesado muchísimo por este mundo. Tenéis muchas de sus novelas en la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Valencia, y os animo muchísimo a que empecéis a leerlas. Os recuerdo, la primera es esta, Capitán de Mar y Guerra, tiene 19 más, a cual más interesante, en la cual podemos ver la evolución de sus personajes que básicamente son el capitán Jack Aubrey y el médico de a bordo Stephen Maturin, que no solo es médico, sino que es naturalista y también espía. Es toda una caja de sorpresas este personaje, y entre los dos forman una pareja de caracteres que ha pasado a la historia de la literatura. Bueno, os lo recuerdo, las tenéis en las bibliotecas del Ayuntamiento de Valencia, y sin más, bueno, pues hasta la próxima novela o autor. Un saludo, hasta luego.